Bueno, ahora como ya sabemos lo que son vectores, sabemos que los vectores los podemos descomponer en sus componentes rectangulares, sobre todo si los vectores están en forma diagonal. Lo que nos falta es saber cómo podemos hacer para calcular su magnitud y la dirección. El sentido no tanto hace falta saber cómo calcularlo, porque el sentido es algo que solamente con verlo sabemos cómo ubicarlo. Sin embargo, lo que es la dirección y la magnitud sí son cosas que podemos calcular, así como obtener los componentes rectangulares. Entonces, en vista de lo que ya hemos visto anteriormente, comencemos entonces esta parte explicando lo siguiente. Tenemos de nuevo nuestro plano cartesiano, más x a la derecha, menos x a la izquierda en la horizontal, más y hacia arriba, menos y hacia abajo en la vertical. Bien, entonces tenemos acá nuestro vector v, que ya hemos utilizado en láminas anteriores, donde sabemos que lo podemos escribir de la manera v vector igual a vx magnitud dirección y más vy magnitud dirección j. Acá lo tenemos. Este ángulo que vemos acá, el ángulo θ, es un ángulo que se mide desde más x hacia el vector en sentido antihorario. Sentido antihorario significa que se ha girado contra las agujas del reloj, porque parte desde más x, desde aquí, y va hacia el vector. El sentido de giro es contrario a cómo se moverían las agujas del reloj. Bien, entonces, ¿qué información podemos tener nosotros con esto? Bueno, observemos lo siguiente. Apliquemos trigonometría para encontrar el valor de Bx y el valor de By. Recuerden que Bx y By son números, ¿no? Porque aquí estamos trabajando con las magnitudes. Entonces tenemos que saber cuánto vale esos números. El triángulo que tenemos acá se nos forma acá entre el vector By, el vector Bx y el vector B. Es un triángulo de tipo rectángulo, por eso podemos aplicar trigonometría. Los catetos de este triángulo rectángulo son la magnitud, oigan bien, la magnitud de Bx y la magnitud de By. ¿De acuerdo? Porque recuerden que este cateto representa una línea. Y lo que nosotros estamos buscando acá es lo que vale la línea. Igual que aquí. Es decir, estamos buscando un número, no un vector. ¿De acuerdo? Igual esta línea de acá. Esta línea de acá viene siendo la hipotenusa. Y en vez de trabajar con el vector B, trabajaremos con la magnitud del vector B. Bien, entonces aplicamos coseno de θ. Coseno de θ por definición es igual al cateto adyacente al ángulo, es decir, Bx magnitud, es el lado que está adyacente al ángulo, al ladito del ángulo, que lo tiene en el ángulo, aquí está Bx, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector B. De esta expresión despejamos Bx y nos queda que Bx va a ser igual a B por coseno de θ. Del mismo modo hacemos lo siguiente. Aplicamos ahora seno de θ. Seno de θ es cateto opuesto al ángulo, aquí está By, es el lado que está opuesto o en la parte opuesta al ángulo θ, dividido entre la hipotenusa, que vuelve a ser la magnitud de B. De esta expresión despejamos By y obtenemos que By es igual a B por el seno de θ. Entonces, con estas expresiones que tenemos acá, este de aquí y este de acá, podemos calcular el valor de la componente By por aquí y el valor de la componente Bx por aquí. Aquí está. Entonces ya tenemos una manera de calcular esto. Esto que está aquí y esto que está aquí. Ahora, debemos de ser cuidadosos porque aquí nos están dando el ángulo θ medido desde más x. En algunos ejercicios puede ser que nos den el ángulo medido desde más y. Es decir, si el vector está aquí, en el primer cuadrante, tenemos dos opciones de ángulo, el ángulo θ o el ángulo este que está aquí.
Si a nosotros nos dan el ángulo que está acá, desde más y, esta línea que ustedes ven aquí, que es BX, la podemos trasladar hasta acá arriba, quedaría aquí. Y el triángulo rectángulo ya no sería sino que sería este de acá arriba, este de aquí. Y en ese caso, BX quedaría opuesto al ángulo tita. Y entonces aquí sería BX igual a B por seno de el ángulo que se forma acá. ¿De acuerdo? Y BY, que sería trasladado de aquí para acá, sería BY, que estaría con coseno. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde esté el ángulo con que vamos a trabajar, ¿no? Para que podamos sacar bien quién es BX y quién es BY. ¿Cómo hacemos para sacar la magnitud del vector B? Bueno, de nuevo recurrimos a la geometría. Recordemos que este triángulo que tenemos acá es un triángulo rectángulo. Si yo sé cuánto vale este cateto y sé cuánto vale este cateto, puedo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar cuánto vale este. ¿De acuerdo? Tenemos lo siguiente entonces, que la magnitud del vector B será igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Esta es la magnitud del vector. Y el ángulo, que ustedes tienen acá, recuerden que nosotros habíamos dicho anteriormente que la dirección de un vector venía dada por un ángulo. Ese ángulo siempre lo vamos a medir desde la horizontal, ya sea de más x o ya sea de menos x, perdón. Vuelvo y repito, habrá algunos ejercicios donde el ángulo se mide a partir de más y o menos y. Eso depende de lo que nos den en el ejercicio. Entonces, para obtener este ángulo, aplicamos de nuevo trigonometría. Aplicamos tangente. Tangente, si ustedes lo recuerdan, por definición es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Así se calcula la tangente del ángulo tita. Entonces, si tangente de tita es BY, que es el cateto opuesto, dividido entre BX, que es el cateto adyacente, para hallar tita aplicamos el arco tangente como lo tenemos aquí. Tita será igual al arco tangente o tangente a la menos 1 o tangente inversa, como lo quieran llamar, de BY dividido entre BX. Y eso daría la dirección del vector con respecto a más X. En matemática de vectores, a nosotros generalmente nos piden que hallemos la dirección con respecto a más X. Sin embargo, habrán ejercicios en los cuales pues no será necesario sacar el ángulo con respecto a más X, sino que busquemos un ángulo que tenga más, que sea más práctico para que podamos definir el sentido del vector. Como otro ejemplo, vamos a considerar de nuevo el vector W, con el cual también ya habíamos trabajado antes. Entonces, el vector W tiene su componente X, que es menos WX, y su componente vertical, que es menos WY. Acá tenemos un ángulo medido desde menos X hacia el vector. Es decir, lo estamos midiendo así, desde menos X hacia el vector. Lo seguimos girando en sentido antihorario. Entonces, este ángulo aquí nos da la dirección, pero con respecto a menos X. Bien, entonces utilizaremos este ángulo para hallar quién es WX y quién es WY. Recuerden que WX y WY apuntan en las direcciones negativas en ambos casos. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Bien, aquí tenemos entonces, de nuevo, aplicamos coseno. Coseno de alfa es igual cateto adyacente, que está cerca del ángulo, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud de W. Acá, cuando despejamos WX, fíjense que tengo negativo aquí y aquí. Nosotros, cuando hagamos la parte práctica, pues este negativo lo taparemos acá, porque ya aquí estamos diciendo que la componente X es negativa. Simplemente aquí estoy redundando un poco, pero es para que hagamos constar de que este negativo es este negativo de que está aquí.
De igual modo, aplicamos seno de alfa, que sería cateto opuesto, WY, dividido entre la hipotenusa, que sería W. Despejamos WY y nos queda esto. De igual forma, si en vez de darnos este ángulo, nos dan este desde menos Y hacia el vector, así, trasladaríamos WX para acá, y esto de aquí sería WY, y nos vuelve a quedar un triángulo rectángulo, pero ahora WX sería el cateto opuesto a este ángulo que está acá, y WY sería adyacente al ángulo que tenemos aquí, y estos papeles se invertirían, ¿de acuerdo? Eso para que tengamos claro, porque hay gente que piensa que WX o la componente X siempre va con coseno y la componente Y siempre va con seno. Eso no siempre es así. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo es la relación del ángulo con respecto al cateto que estemos hallando. Bien, como les decía anteriormente, el ángulo que da la dirección no necesariamente tiene que estar medido con respecto a más X. Puede estar medido con respecto a menos X o con respecto a otro eje. Esa dirección viene definida también por el sentido. Así que no es necesario que tiene que ser siempre el ángulo medido con respecto a más X. La magnitud del vector W la volvemos a calcular con Pitágoras. Fíjense que aquí no tome en cuenta el negativo de las componentes, porque como está elevado al cuadrado, igual nos va a dar valores positivos siempre. Y el ángulo alfa lo volvemos a sacar aplicando tangente inversa o arco tangente. Acá dice algo que ya habíamos mencionado antes. No es absolutamente necesario ni obligatorio trabajar con el ángulo medido desde más X. Si tenemos un ángulo que puede hacernos útil para hallar las componentes del vector, utilicémoslo sin problema, siempre y cuando tomemos bien los signos de dichas componentes, lo que me refería acá. Aquí WX apunta para la izquierda, es negativo. WY apunta hacia abajo, es negativo. Entonces miren, ¿dónde está el signo menos aquí? Y el signo menos acá. Ok. Siempre y cuando tomemos bien los signos de dichas componentes. O también se puede utilizar relaciones angulares para obtener el ángulo medido desde más X y luego hallar las componentes. La geometría nos da muchas buenas herramientas para trabajar con ángulos. Entonces eso se refiere a que nosotros podemos usar relaciones angulares de suma o resta de ángulos para que podamos encontrar un ángulo siempre y cuando conozcamos otro. Por ejemplo, se los voy a mostrar aquí. El vector W, como lo tenemos acá, y aquí tenemos el ángulo alfa. Supongamos que alfa lo conocemos, sabemos cuánto vale alfa. Aquí está más X, y yo quiero determinar la dirección de este vector aquí. Vamos a esto, tita. ¿Qué debo hacer? Bueno, fíjense que de aquí para acá tenemos 180 grados, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí, 180 grados. Si sumamos el pedacito que falta, alfa, sería entonces tita igual 180 grados más alfa. ¿De acuerdo? Eso es a lo que yo me refería. Es decir, que podemos utilizar relaciones angulares para determinar el ángulo o la dirección con respecto a más X. Este ángulo que está acá, medido desde más X hasta el vector, donde vamos a usar el ángulo que tenemos de aquí para acá, que es 180, más el ángulo alfa, que es el ángulo desde la horizontal hasta el vector. Bien, entonces ya teniendo en cuenta estas ideas, ya podemos saber cómo calcular la magnitud de dirección
de un vector que está en forma diagonal, al menos siempre y cuando la geometría de triángulo rectángulo esté presente. ¿Qué pasa si la geometría no es de triángulo rectángulo? Es decir, si tenemos una geometría que nos da un triángulo diferente. Bueno, eso es lo que veremos a continuación en la siguiente lámina.